La voz de un pensionista. Voy a saludar también a Antonio Matinero, él es pensionista. Antonio, muy buenas tardes. Además nos saludas desde la Plaza del Pilar, donde os reunís todos los lunes. Sí, aquí estamos continuando un poco la jornada de la mañana. Bueno, Antonio, cuéntanos cuál es tu situación ahora mismo. Creo que eres prejubilado. En fin, ¿cómo vive una persona como tú esta situación? Siempre confundís un poco el tema con lo de prejubilados y mi caso, o el caso de unos 600.000 que estamos en toda España con esto mismo. No es prejubilación, es jubilación anticipada, Venga. Que no es lo mismo. La prejubilación es un acuerdo entre los trabajadores y la empresa. Y nuestro caso no es eso. Nuestro caso es que nos obliga la administración a jubilarnos en la mayoría de los casos, pero además con unas carreras de cotizaciones muy largas, de 40 años como mínimo, 40, 43, 40, en mi caso concretamente son 43 años cotizados. Y hay compañeros que tienen pues hasta 47, 48 años. ¿Os obligan a prejubilaros? ¿Sí? Y os penalizan? Sí, no es que nos obliguen a jubilarnos. Llega un momento que con 61 años, estos años atrás, en este momento la verdad que no sé si aún sigue estando vigente, pero estos años, que ha sido mi caso, con 61 años si los tenías y estabas en el paro y se te acababa el paro, no tenías ningún subsidio, se te acababa el subsidio. Entonces, o vives de los ahorros que tengas, que con los últimos años de una vida laboral precaria han desaparecido, o te tienes que jubilar. Te mueres de hambre o te jubilas. Y entonces, aun teniendo unas carreras de cotización de 40 años, 43 que ya os he dicho que es mi caso, pues sufro una penalización de un 6% por año de adelanto, que en mi caso al ser 2 años y medio son un 15%, pero tengo compañeros que están pues con el 23, con el 27, con el 28% de penalización y es de por vida. No es desde unos años hasta que se llega a la edad de jubilación real, sino que es de por vida. Antonio, entonces, eso es lo que... ¿Sí? Le iba a preguntar que conocemos ya su caso personal, ustedes se manifiestan todos los lunes en Zaragoza, como ocurre en otras ciudades de España, preocupados todos por el futuro de las pensiones. ¿Cómo cree usted que esto va a evolucionar? Pues, ¿cómo va a evolucionar? Eso me gustaría saberlo, tener la varita mágica para saberlo. Lo que se ve a simple vista es que mal porque se está viendo claro que lo que pretenden es privatizar el sistema público de pensiones, con el único fin de controlar una cantidad de millones que son muy sustanciosos pues, para la banca, para las aseguradoras, para hacer con ese dinero pues todo el negocio que sea posible. Estamos hablando de planes de pensiones. Desaparecer el sistema público de pensiones. Estamos hablando de es que al final es cosa difícil de que también se pueda hacer planes de pensiones. La juventud, que son los que está dirigido eso, porque nosotros ya estamos jubilados, con lo cual no nos afecta. Si con los sueldos que tienen actualmente de 1.000 euros escasamente al mes, no les llega para poder pagar los gastos diarios de alimentación, piso, o sea que ahorrar no pueden ahorrar nada, con lo cual, ¿quién puede acogerse a los sistemas de pensiones? Pues el que tiene unos sueldos elevados, que lo utiliza para desgravarse impuestos y nada más. O sea que es que la mayoría de los trabajadores no van a poder acogerse a esos planes de pensiones. La pregunta del millón es ¿cómo se soluciona esto? ¿Dónde está la solución para ¿Cómo se soluciona? Pues teniendo más ingresos. Hace un momento escuchaba a uno de los tertulianos de que cada día se necesita menos mano de obra porque está más robotizada la empresa. Pero producirse se produce cada vez más. Pues bueno, o se reduce la jornada, antes la jornada eran de 12 horas, después pasó de 10, después de 8, o se reduce la jornada y trabajan todos, o habrá que cobrar unos impuestos al robot, que pague como si fuera un trabajador a la Seguridad Social. Bueno, el beneficio actualmente de lo que se produce se lo está llevando solamente la empresa. Claro. Entonces, yo le voy a decir que eso no está descartado. Esa es la solución, vía... Sí, no está descartado, pero bueno, sabemos que hay fuerzas importantes que se oponen a todo esto, con lo cual o toma una decisión los gobiernos de turno que salgan o la presión en la calle. Y para que la presión en la calle surja efecto, pues hace falta sobre todo que la juventud, que son los que les va a afectar este problema, pues se conciencien y salgan a la calle, porque es que además están mentalizados de que, bueno, ya lo dan por hecho de que no va a haber jubilación para ellos. No va a haber jubilación, no va a haber sanidad pública, tienen que hacerse planes de pensiones, tienen que hacerse seguros en las mutuas para la sanidad. O sea, que es todo convenciéndoles de que Sí, le decía que tengo aquí a gente joven y voy a incorporarla también al debate, si le parece, pero le pido que se quede con nosotros. Lucas, me parece, muy bien. Sí, o Pilar. yo estoy totalmente de acuerdo, como
pseudo joven que son, básicamente, es verdad que hay como una indefensión aprendida, es decir, buah, ¿para qué me voy a mover si total no lo voy a tener, ¿no? Y yo creo que al final, si a día de hoy las... ¿Cómo se está gestionando esto? Bueno, la lucha de las pensiones está ahí, ¿eh? Y cada vez queda menos dinero en esa lucha de las pensiones. No sé, Antonio, ¿cómo lo ve usted? Y sobre todo, si se puede... Sí, pero... Si se puede garantizar la pensión blindándola en la Constitución. Es una de las cosas que pedimos, blindar a la Constitución, pero esto que dice de que cada vez la hucha o eso está menos, bueno, la hucha se podía haber hecho muchísimos años antes. Si la hucha se hubiera empezado sobre los años finales de los 70, de los 80, cuando empezaron a ser los sueldos más elevados, había mano de obra y las pensiones eran muy bajas, se había generado una hucha, pues más o menos calculaban que habría ahora sobre unos 800.000 millones de euros en la hucha, pero para entonces no se cubrir veía el muchísimos problema. años de deficiencia de ingresos. Ah, bueno, pero ¿ese dinero dónde fue a parar? Ese dinero fue a parar a los presupuestos generales del Estado. Pues que ahora los presupuestos generales del Estado cubran a la Seguridad Social. Claro, Es pero... que sí. vamos, si en un momento lo que ha sobrado ha ido para las arcas generales, Claro. pues ahora que vuelve de las arcas generales. Pero usted- Aparte, Claro. este problema que dicen del futuro de las pensiones, la pirámide generacional que dicen, por desgracia para nosotros los jubilados, duramos pocos años, ¿eh? Claro, Nos pero moriremos todos. Antonio, tiene usted razón, Con lo cual esta pirámide se invertirá. Claro, teniendo usted razón como la tiene, Sí, sí. si nos vamos a los presupuestos generales del Estado para reforzar las pensiones, eso hay que sacarlo de algún otro sitio. Quiero decir, habrá que sacarlo de Sí, sí, yo infraestructuras o de no sanidad. oigo ninguna vez, sí, no oigo ninguna vez decir que no hay que no es rentable el ejército, por ejemplo. No oigo decir ninguna vez que no es rentable la Casa Real. No oigo decir ninguna vez, pues no sé qué otra cosa se me puede ocurrir. Para eso hay dinero. Bueno, pues entonces, y como ha dicho un tertuliano, lo que hace falta es también buena gestión. O sea, ¿cuánta cantidad de aeropuertos se han hecho que no sirven para nada? ¿Cuántas autopistas se han hecho que no sirven para nada y que las hemos tenido que rescatar? O sea, que el problema no es falta de dinero, el problema es que el dinero está mal gestionado. Antonio Matinero, pensionista, gracias por habernos atendido esta tarde. Es voluntad política. Es voluntad y desde luego que sí, y un poco de esfuerzo e imaginación también. Y sobre todo lo que pedimos en el caso que me afecta a mí, y ya os he dicho que unos 600.000 más, es que queremos que supriman los coeficientes correctores que nos sancionan de por vida. No es justo que con 43 años nos sancionen de por vida con estas penalizaciones cuando hemos cotizado para tener una jubilación digna. Antonio Matinero, gracias por atendernos.